Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de quién nos esté mirando por ahí. Hola. Hoy tenemos un tema, hola, tenemos un tema súper interesante. Hay gente que conoce de él y hay gente que no conoce y las que conocen un poquito por ahí pueden abrir un poco más el panorama y saber un poquito más. Se llaman constelaciones familiares. Es una disciplina, una técnica, Un ya me va a método, decir no Adriana, me va a tenemos. corregir, Mm. ¿vale? Y para ello tenemos a Adriana Montequín, que es un honor que nos dé este tiempo y esta oportunidad de hacer preguntas y de conocer de qué se trata todo esto. Mm. Adriana es doctora en historia, es pedagoga sistémica, investigadora, educadora y es consteladora familiar, que es lo que nos trae ahora a este espacio. Por Sí, favor, Adriana, contanos de vos y de constelaciones. vale. Gracias, Vicky. Vicky, yo les aviso a los que no la conocen que está en Málaga. Y yo estoy en Eh, Buenos Aires, ¿sí? Argentina. Eh, Lugar que no conozco, que me va a encantar conocer próximamente. Así que gracias por la próximamente. invitación y gracias por esta combinación que se va dando y la posibilidad de conversar acerca de este trabajo, ¿sí? Vos me preguntabas, o decíamos, bueno, ¿qué es constelaciones familiares? ¿Es una técnica, un método? Eh, este trabajo que se conoce con este nombre, y que tal vez un modo de nombrarlo también podría decir configuraciones familiares, para no remitirnos a las estrellas y sí a ciertas formas, ¿no? Es un método de trabajo que puede transformarse en una terapia, pero básicamente es una forma en la que las personas buscan comprender algo de lo que les pasa en el presente a la luz de mirarlo a través de su historia familiar, más allá de papá y mamá, podríamos decir, ¿no? Ujú. Como trabajo, podríamos decir que Constelaciones Familiares reúne un método, una técnica y una filosofía, un enfoque, una idea por la cual nos vamos a poner a hacer esa técnica. ¿Sí? Miramos algunas cosas a través de esta técnica y las cosas que miramos es, ¿qué tiene que ver? ¿Alguna dolencia presente? ¿Alguna malestar? ¿Algo que nos pasa que es molesto y no comprendemos? ¿Qué puede tener que ver con el lugar que nosotros ocupamos en nuestra familia presente y las ¿Mm? formas en que nuestros padres, nuestros abuelos fueron ocupando su lugar en la familia y procesando hechos difíciles por los que atraviesan todos los seres humanos en el contexto de una ¿Mm? familia y en el contexto de una sociedad? ¿Qué puede tener que ver la manera en que nuestros antepasados elaboraron las cosas difíciles o no llegaron a elaborarlas y así, como estaban deshilachadas, las pasaron a las generaciones siguientes? Las heredaron, se podría decir. Claro, así nosotros sabemos que heredamos, por ejemplo, el color de ojos. Sí. Nadie dudaría en pensar que estos ojos marrones que yo tengo de algún lado vinieron, que el color de Ujú. mi pelo, el color de tu cabello. Sabemos que no fabricamos nosotros de la nada las cosas, que las heredamos, Mm. Exacto. que nuestros genes, que hoy nos habitan, vienen de muy lejos, de papá, de Mm. mamá, los abuelos, etcétera. También a veces heredamos una propiedad, Un comportamiento. un comportamiento. Bueno, ahí está. Entonces, hay cosas visibles, tangibles que heredamos, otras, la que acabas de decir vos, un comportamiento. Eso ya es más difícil de mirar, ¿no? Es como que heredé un comportamiento, ¿no? A veces heredamos una emoción, Sí. algo, o a veces heredamos una creencia de cómo es el mundo, de cómo somos nosotros, cómo son nosotros. Otras heredamos una moral, una manera en Mm. que deben ser las cosas. Otras veces una forma de relacionarnos en nuestros vínculos, ¿no? Decir, bueno, yo soy acá el que cuida, yo soy el grande,
No importa la edad que tenga el otro, yo protejo, ¿no? Se trate de mi papá o se trate de mi hijo, yo protejo. Yo soy el grande. Bueno, esas cosas que las tenemos naturalizadas y que están en nuestra vida cotidiana, mientras funcionan bien, ningún problema. Yo no me pregunto de dónde vienen. Cuando empiezan a hacernos, a crujir y a dolernos, y sabemos que tenemos un pensamiento y un padecimiento que nos hace daño, ahí empezamos a preguntarnos, ¿y esto cómo lo resuelvo? Entonces, constelaciones familiares, de lo que se ocupa es de mirar qué te pasa hoy en el presente, ponerlo a la luz de la historia familiar y hacerlo comprensible. Hacer esto que hoy yo me molesta y no puedo resolver, cobra sentido a partir de enlazarlo con la forma en que fue tomando ciertas cosas en nuestra historia familiar. ¿Qué es lo que intenta hacer? Es que cada uno de nosotros encuentre su lugar en el presente, su lugar adecuado, el lugar que le pertenece en el sistema familiar en primer lugar. Y si encontramos nuestro lugar adecuado en la familia, también encontraremos nuestro lugar adecuado en las otras relaciones, con las parejas, con los amigos, con nuestros hijos. Porque gran parte de las cosas que nos suceden es que no estamos en nuestro lugar. Mm. O Ocupamos el de alguien, ¿no? ocupamos el de otro o no estamos plenamente en el presente. Ahí, por ejemplo, podemos pensar si tenemos un dolor, yo te puedo contar lo que a mí me pasó, ¿no? Cómo yo llegué a constelaciones familiares. Ujú. Yo venía siendo una prolija paciente del psicoanálisis. Cuando ya promediando los 40, tenía una pena y un dolor, una angustia que ya no sabía por dónde abordarla, porque yo la comprendía y comprendía acá y allá, pero no hay modo de pasar del entender a la acción, ¿no? A que esto dejara de sentirme. Y había aspectos en los que me incomodaba con mi relación de pareja, con la profesión. A través de mirar este presente que a mí me incomodaba a la luz de un aspecto de mi historia familiar, que era, bueno, una situación traumática que yo había vivido, que fue la muerte de mi mamá, pude comprender cómo, en este caso estaba cercano, digamos, no tuve que viajar mucho a otras generaciones, pero pude comprender que una parte mía en el presente no estaba acá, estaba todavía haciendo el duelo o extrañando a su mamá, a mi mamá, ¿sí? Y que una parte mía se quería ir. Yo eso solo lo pude comprender de una manera profunda a través de verlo en una configuración familiar, ¿no? Después les cuento qué es eso. Sí, me interesa que lo cuentes. ¿Sí? Entonces, digo, yo pude comprender, ¿qué quiere decir comprender? Sin que nadie me explicara que una parte de mi alma se había ido con su mamá. Pude Como que verlo, pudiste visualizarlo, ¿no? O pude sea, verlo. visualizarlo. Pude verlo en la configuración, ahora les cuento qué, pero pude ver en una escena en donde yo vi representada a mi mamá por otra persona, me vi a mí representado por otra persona, y pude ver cómo la persona que me representaba quería irse, y Mm. cómo la que representaba a mi mamá, que ya no está en este plano, no quería saber nada con que yo me fuera con ella, ¿sí? Que ahí había un sacrificio mío que no modificaba la realidad. ¿Sí? Entonces yo no estaba, digamos, en mi lugar presente plenamente, estaba un poco acá y un poco allá. Y en ese estar allá, yo no estaba disponible plenamente en el presente para encarar mis cosas. Mm. Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, estar en tu lugar, estar 100% en el momento presente.
¿Qué me permitió la constelación? Ver que una parte mía estaba en un lugar muy dolido para mí, muy amado. Me permitió ver que estar allá no resolvía nada. Y de alguna manera me permitió integrar esa parte con el presente. Y poner toda esa parte dolida, ponerla en el presente al servicio de algo bueno, algo querido por mí, ¿no? Y algo que a mi mamá le hubiera gustado que se hiciera. Buenísimo. Eh, Sí, la verdad. O sea, perdóname que te haga una sí, sí, interrupción, pero todo lo que decís me trae un poquito a mi historia, porque yo tampoco conocía las constelaciones y también tuve un drama, ¿no? Y durante muchos años hice terapia tratando de resolver ese drama y después me atreví, porque yo tampoco sabía a qué iba, y ahí me gustaría que cuentes ahora de qué se trata eh, esto del campo, ¿no? Cómo se genera esa situación para que uno pueda ver. Constelé y, y realmente fue un antes y un después, eso de poder ver, poder sentir, poder, sí, es eso, sentir las emociones y verlas desde otro ángulo también, ¿no? Se podría decir. Contanos un poco sí. cómo es la constelación, porque hay gente que pregunta, pero ¿cómo es constelar? Yo voy y ¿qué pasa? Tienen... Entonces, ¿qué es constelar? Constelar o configurar en el espacio es hacer una escena en el espacio cercano con personajes o aspectos de tu historia que son significativos para la situación que querés trabajar o que te acontece en el presente. ¿Sí? Ujú, Poner en el espacio es poner personas, más una figura con personas en el espacio que se ubican como... Para eso sirve la imagen de la idea de la constelación, ¿no? En la constelación miramos el cielo y son puntos. Bueno, las personas se ubican también en puntos como si fueran los lugares que ocupan las estrellas. Y al mismo tiempo, también podemos hacerlo con objetos. Si se trata de una sesión individual, podés poner objetos, ya más como una constelación, las que están en el cielo, en una superficie del piso. Eh, Así empieza una primera imagen, ¿no? Veo yo, proyecto lo que estoy imaginando. Pongo una representante para mí, otra para mi papá, para mi mamá, y yo, como persona que hace la consulta, me pongo afuera. Estoy representada por otro. Ya eso es un cambio enorme, porque algo que yo vengo quizás pensando o sintiendo en mi interior, ahora hago una ficción y lo pongo afuera. Y yo me veo a mí con mis asuntos o con mis relaciones. ujú, A partir del momento que yo armo esta figura, llamamos que en las relaciones que se empiezan, en las sensaciones que empiezan a aparecer en los representantes, se arma como lo que llamamos un campo de información, ¿no? Que es, me sirve para imaginármelo como si fuera el campo magnético cuando yo junto, acerco a una cierta distancia dos imanes. ujú, Los imanes son dos piedritas que separadas a una distancia considerable son nada más que dos piedritas. Cuando yo las acerco, empiezo a sentir una tensión ujú, y una fuerza, ¿no? Que las atrae una a la otra. sí, Algo de esto sucede cuando ponemos personas con la intención de que representen algo mío. Y cuando hay un facilitador que tiene también esa intención. Entonces, como si nos transformáramos en piecitas de imanes, ¿sí? Entonces, algo empieza a pasar entre nosotros, que antes no pasaba, estábamos sentados afuera y no pasaba nada. Pero cuando me acercaron, empiezo a percibir cosas. Eso es lo que es armar un campo magnético, un campo de información que no vamos a, la verdad es que lo que el fenómeno en sí es muy difícil de explicar, o difícil en el sentido no tenemos los elementos para explicarlo, ni tampoco viene a cuento, porque yo hago este trabajo hace 23 años y la verdad que no es que entiendo el fenómeno. De la misma manera que estamos usando esta computadora, y yo no tengo la más mínima idea de cómo es la de posición que cómo estamos funciona. haciendo. Vos estás en Málaga, yo estoy en Buenos Aires y vos me escuchás. Algo pasa.
Vale. ¿no? De la misma manera que no entendemos qué está pasando, pero yo puedo decir que yo no estoy inventando que vos estás en Málaga. Vos me escuchás Ujú, y yo te puedo responder. Bueno, lo mismo pasa en la configuración. El representante percibe algo que tiene que ver con mi campo emocional, con mi campo de información como consultante. Y ujú. lo que hace es traducirlo, lo que hace es mostrármelo, como si fuera una antena de radio que se dispone, conecta, digamos, y percibe una información y la traduce. Eso es lo que le pasa a un representante. ¿Por qué es importante y por qué tiene potencia este trabajo así? Porque lo que percibe el representante muchas veces es algo que yo llevo en mí, pero que no tiene palabra, que yo no lo conozco conscientemente. Está en mí. Yo tengo un dolor por la muerte de mi mamá. En ese momento ya habían pasado 12 años de la muerte de mi papá, de mi mamá. Lo llevo en mi corazón, pero no me doy cuenta cuánto me está pesando. Hasta que lo veo ahí afuera. Hasta que veo toda mí, no, porque una parte mía siguió viviendo, criando a su hijo, trabajando. Pero hay una parte O mía. por ahí uno cree que lo tiene superado y no, en realidad, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, yo eso ya lo superé, yo eso ya lo, Exacto. ¿no? Y en O sea, realidad, no. O sea que o bien se trata, esto te permite ver cosas que pensabas que estaban olvidadas o resueltas, o cosas Mm, que ni siquiera sabías que llevabas. Están ahí frente a vos. Pero como son tuyas, esto es lo interesante de este fenómeno, como son cosas que son tuyas, cuando lo ves afuera, resuena en vos. No, no lo claro. vivís como algo ajeno. Lo reconoces, lo volvés a conocer. Aquello que te muestra la escena con la ayuda de un representante, si vos estás en el momento de conectarte con esa situación personal, si estás maduro para eso, lo reconoces. Resuena en vos. Y no es porque alguien te dijo, mirá, te está pasando esto, yo te lo voy a explicar. No. Nadie te explica nada. Vos ves la escena, reconoces algo de esa escena que es tuyo y al reconocerlo se hace presente para vos y empieza a estar en tu poder. Mm. Empezás a poder ponerle palabras. Entonces yo digo, mira vos, una parte mía se quería ir con mi mamá. Una parte mía no está disponible para mi hijo. ¿Y qué, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos un hijo de 5 años que son esponjitas y no estamos del todo presentes para nuestro hijo, porque una parte nuestra está muy lastimada, muy dolida, y se quedó con la situación mortificante? Nuestros hijos perciben nuestra ausencia. Esa parte nuestra que no está, la perciben, aunque yo no se lo diga y aunque yo ni me dé cuenta. Esto es lo que este trabajo nos mostró, que no solamente es este trabajo, digamos, hay muchas cosas de la psicología que pueden advertir esta cuestión. De hecho, Freud habla del inconsciente y el inconsciente es eso que no, que actúa en nosotros, pero que no podemos, no lo tenemos ante la vista. Entonces, Mm. un niño percibe que su mamá no está del todo disponible. ¿Y qué hace? Hace lío, hace cosas para traer a esa mamá plenamente al presente. Entonces empieza a portarse mal. O tiene problemas en la escuela. Y te estoy contando lo que me pasaba a mí. Sí, Entonces, y te estoy ¿qué, escuchando con atención porque tengo 3 hijos. Y tengo, qué es lo que hizo mi hijo en no toda la... está. Mi mamá murió cuando mi hijo tenía 5 años. Mm, ¿Qué es lo que hizo mi hijo en toda su educación primaria y secundaria? Fue darme trabajo con la escuela. ¿Y qué es lo que más me importaba a mí en esta vida? Era la educación. ¿Qué es lo que quiso mi mamá para sus 3 hijos? Que fuéramos, que estudiáramos, que fuéramos a la universidad y que fuéramos cultos y que estudiáramos. Entonces, eso a mí me importaba mucho y estaba ligado nada más y nada menos que a mi mamá. ¿Qué hacía mi hijo? No no estudiaba, estudiaba. ¿no? ¡Ay, me estás hablando a mí, Adriana! Todos los marzos yo estaba acá, ¿viste?
Y todo esto, digo, cuando yo conocí este trabajo, mi hijo ya tenía 12 años, 13 y estaba por terminar el secundario. Por supuesto que estaba al borde de llevarse materias y no por ahí tenía que repetir. Ahí conocí yo el trabajo de constelaciones. Y me di cuenta, te digo que muy rápidamente, de que mi hijo lo que estaba haciendo con esa conducta era llamarme atención, traerme para acá. Por lo menos esa fue la interpretación que yo le di, que no, seguramente no es la única ni es universal, pero a mí me sirvió para darme cuenta que mi hijo estaba afectado por la muerte de su abuela, como a través de la pena de su mamá que no terminaba de cerrar. Es como si esa muerte fuera una forma abierta que drenaba energía y atención hacia otro lado. ¿Qué hacía mi hijo? Bueno, por supuesto tenía problemas en la escuela, porque eso era importante para mí y eso me traía al presente, ¿sí? Entonces lo que Esto quiero... también, perdóname, un Sí, paréntesis, porque me está haciendo mucho ruido. dale, dale, Esto dale. también, a ver, si tiene mamá y papá, me imagino que los hijos también resuenan no solamente con la mamá, sino también con el papá, o sea, puede Bien. ser lo mismo. Sí, por supuesto. O sea, si cualquiera de los dos o los dos están no al 100%, digamos, los hijos de alguna manera Lo saben, te llaman la atención. lo saben, lo saben. Y esta es una cosa que sale muy claramente en un trabajo de constelaciones. Yo eso lo vi en mi propia constelación. Cómo mi hijo estaba preocupado por su mamá y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que su mamá estuviera bien, estuviera presente. Dicho de otra manera, y esto lo dice Hellinger de una forma muy simple y muy hermosa, Hellinger dice, Hellinger es el creador de este método y de este enfoque, ¿no? Él dice, todos Ujú, los hijos son buenos y los padres también. En la escena que yo te cuento, ¿qué quiere decir esto? Los hijos aman a sus padres y lo que quieren y necesitan es que sus padres estén disponibles para ellos y estén bien. Y los padres también son buenos porque yo era una buena hija que quería a su mamá. Entonces, siendo una buena hija, no estaba plenamente disponible para mi propio hijo. Ese encadenamiento de hechos es el que te muestra muy rápidamente una constelación. Si mm. yo fuera la maestra del niño ese, de mi hijo Emilio, y llamara a la mamá y le dijera, señora, mire, su hijo se la pasa deambulando por la escuela, es amoroso, no molesta a nadie, pero no hace nada. Si yo fuera una maestra formada en lo que fue después mi segunda formación en pedagogía sistémica, miraría a esa mamá y le preguntaría, digo, ¿qué dolor tiene esa mamá? Que ese niño está tan atento a ese dolor de la mamá en vez de prestar atención en el colegio. Porque los niños están atentos a lo que es importante. Y si algo entre papá y mamá, en la vida de papá y mamá, no está resuelto, el niño presta atención ahí. Y el colegio pasa en segundo lugar. Mm, Entonces estamos todo el tiempo como docentes o como padres mirando el problema, que es el síntoma. es el síntoma. El niño muestra algo que está pasando en su sistema de pertenencia. Es como la luz roja del tablero de emergencia de un sistema eléctrico. El problema no es la luz. Es la luz está diciendo, acá está pasando algo en el sistema de instalación. Esos son los niños. Y Mm, esto se ve muy claro con el método de constelaciones porque vos ves en el mismo momento, en una configuración, al niño, a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, y ves cómo el niño, dónde está mirando el niño. Porque allí donde miramos está nuestra atención. Y eso en una constelación se ve muy rápido, porque yo veo el representante a dónde mira. Entonces, en el caso de un niño, que era el caso mío, que no está mirando la mm. tarea, no está mirando la escuela, ¿qué sale en una constelación? Mira a su mamá, está preocupado por su mamá. ¿Y su mamá dónde mira? Mira a su mamá, a su propia mamá.
es muy Te permite interesante. hacer una constelación. Como mamá, nosotros queremos, seguramente, podemos ser unos hijos amorosos, pero ante todo nos importan nuestros hijos. Mm, Entonces, al ver cómo está todo relacionado, nosotros comprendemos que no estamos presentes y no teníamos idea de eso. mm. Entonces, bueno, por el método y por cómo funciona el método de constelación, al ver, te permite ahí encontrar la forma de resolver y que la persona que está afectada pueda encontrar una solución para irse amorosamente de donde está tomado su alma y estar en el presente. ¿Me vas a decir algo? Sí, se me fue, para. Es que es muy interesante, es muy interesante. Pero me viene a la mente preguntas de gente de la cual me pongo a conversar del tema constelaciones y te dicen, gente que nunca consteló, que no entiende muy bien qué es, que espero que con esta explicación ya vayan entendiendo un poco, pero te preguntan, por ejemplo, ¿y cómo voy a constelar? ¿Tengo que explicar mi problema? ¿Tengo que decir qué es lo que me pasa? ¿Hay gente extraña que yo no conozco? ¿Me da cosa hablar de mis problemas? ¿Tengo que, no sé si entendés un poco a Sí, dónde sí, se voy, entiende, sí. ponerse a gente extraña y Claro. contar? Yo digo, no, pero como no lo sé decir bien, ¿cómo es? Una Mira, persona que no sabe va, el, este trabajo en su mayor potencia y en su matriz nace como un trabajo grupal. A lo largo del tiempo, Hellinger empieza a desarrollar este método hace por lo menos unos 45 años, ¿sí? A lo largo de las prácticas y se ha ido evolucionando, se ha ido adaptando también, por un lado, la posibilidad de hacerlo en forma individual, uno a uno, ¿no? Con un método que es adaptable, pero te cuento qué pasa en, en un grupal. Primero que es un método que no trabaja con el relato, ¿sí? Lo que busca, la información que es inconsciente, no la busca en cierto modo de hablar, que es con lo que trabaja el psicoanálisis, ¿sí? Busca lo que no tiene palabra en las escenas, en las emociones y o en el comportamiento de los representantes de una figura. Por lo tanto, no se trata de contar nada. En un taller, la persona que va a trabajar su tema, con suerte lo que puede decir es, bueno, yo quiero trabajar mis relaciones de pareja, ponele. O un dolor que tengo y que no sé de dónde viene. Con eso eso, alcanzaría. que puedo constelar una relación, puedo constelar algo de salud, puedo constelar un trabajo, puedo Sí, constelar, no sé, la venta de una casa claro. o En algo. ese caso, constelar, llamamos constelar es poner el foco, poner mi atención en algo que me preocupa. Eso que me preocupa puede ser, quiero vender una casa y no se vende y me parece que hay gato encerrado, sistemáticamente pierdo mis trabajos o me peleo con el jefe y va más allá de mí, porque siempre se trata de cosas, de situaciones, que tenemos la intuición que nos Sí, supera, está. Mm, o que en general hemos hecho A, B y C para cambiarlo y no lo logramos, que tenemos la intuición de que es algo más fuerte que nosotros. Esto es lo que suele tener, o que es un dolor, una depresión, una angustia que se está instalada y ya no sé cómo sacármela, pero yo quiero hacer algo con eso, ¿no? Y lo que me provoca el malestar puede ser cualquier cosa, una relación de pareja, mi trabajo, cualquier cosa. No es que, es como la medicina atiende cuestiones que son de distinto orden, de distintas partes del cuerpo que no andan bien. En este caso es todo lo que no anda, porque de alguna manera todo lo que no anda en mi vida, en mi existencia presente, pero que es anímica, ¿no? Constelaciones, si bien tiene alguna manera de mirar la enfermedad, no se trata de curar nada. mm, El trabajo con constelaciones no pretende ni ser una cura de nada físico, ni tampoco un tratamiento muy largo. Es una intervención que puede llevar
un tiempo, pero es en un proceso, pero que trata de mostrar aquello que está oculto en eso que te pasa hoy. Mostrando lo oculto, comprendo, lo hago consciente. Entonces ahora puedo actuar con la nueva información que tengo consciente. Ujú. Vos me decías, bueno, ¿cómo hago para hacerlo en público? No quiero hablar mucho. Existe la posibilidad de tener una entrevista previa, por ejemplo, donde vos ni siquiera planteas el tema como constelador, podés hacer una entrevista previa con la persona, saber relevar cierta información que es importante para un constelador, saber cuál es el tema, ayudarlo a formularlo, porque a veces ni siquiera sabemos muy bien ¿Por dónde empezar? por dónde entrar, y luego abrís la configuración sin decir nada, ni siquiera decir ni cómo te llamás. Ahí tu trabajo, digamos, sí, tu trabajo como consteladora o facilitadora es como ir armando ese escenario, ¿no? Porque una persona que no tiene idea y te dice, tengo problemas de pareja, ¿no? Por decirte. Entonces vos, no sé, me imagino esto, elegís o ella elige una persona que la representa a ella, otra a la pareja, y después pueden ir surgiendo otros personajes y eso vos lo vas viendo, vos lo percibís o cómo se... No, de acuerdo a la información que tenés de la persona, de cómo es su sistema familiar o algún hecho particularmente difícil o traumático. O sea, nosotros relevamos cierta información cuando la persona la tiene. Otras veces la información surge en la configuración. Pero a partir de lo que del problema y de cierta información por la que indaga el constelador, el constelador propone, o sea, la persona no tiene que entender nada del método, de la misma manera que cuando a vos te duele la panza no entendés nada de medicina. Vos vas con tus Mm, síntomas. ¿Qué hay que hacer con eso? Eso lo sabe el médico. De la misma manera, yo tengo un problema, el resto se lo entrego al constelador. Es vale. el facilitador el que dice, bueno, en función de esto que me decís, vamos a poner en la escena a fulanito y sutanito. Así empieza una constelación y puede ser que se vayan agregando nuevos representantes que tienen sentido para lo que estamos trabajando y que completan y cierran, digamos, una forma que es la que está pidiendo ser vista. Eso todo lo resuelve el constelador en un punto con la activa participación del representante, que es el que percibe la información. Mm, Ese es el modo. Hay personas, consteladores, que tienen ciertas sensibilidades extremas o tienen una posibilidad de quizás percibir algo más como desde su mirada más totalizadora, puede tener una percepción singular. En mi caso, yo me guío por lo que van sintiendo los representantes y mi rol es ir proponiendo o incorporación de alguna persona o dejar que los representantes solos vayan buscando los lugares que solucionan, digamos, el malestar o que muestran lo que hay que ver, ¿no? ujú. En general yo no me ufano de tener ninguna conexión muy mágica No. con el universo. Ahora, el modo en que guiamos una constelación, eso tiene que ver con la filosofía. Ujú, Si yo sé que en una familia la exclusión de un miembro tiene efectos sobre esa familia. Si yo digo, bueno, mis abuelos vinieron de Italia, pero allá quedó el padre y fue repudiado porque en verdad no crió a los hijos y los hijos se vinieron de pequeños con la madre y el padre quedó allá. ahí tenés un... Lo que nosotros sabemos es que el efecto de excluir a un miembro de la familia que está por sangre y biológicamente ligado a los descendientes, ¿no? Tiene un impacto sobre el sistema y sobre cada uno de sus miembros. Si lo ponemos a indagar, es casi obvio. Esos niños que dejaron a su papá allá, en algún lugar les quedó un corazón que está allá también, ¿no? En ese Mm, sentido. Todo ser que ha sido excluido
impacta en el alma del sistema y también en la concepción y en el corazón y en la emocionalidad de los que están adentro del sistema. Claro. En, no sé por qué te decía esto, pero bueno, una de las razones por las que esto pasa, que vos me lo planteabas en alguna de tus preguntas, es que nosotros, lo sepamos o no, somos leales al sistema al que pertenecemos. Mm, Tenemos una necesidad, además de pertenecer. Cuando un ser humano llega a este mundo, llega desvalido. Imagínate un bebé recién nacido que no tuviera unos adultos, algo más que lo grandes que cuiden. ellos, que lo tomen, que lo reciban. Y recibirlo quiere decir darle calor, darle alimento, darle cuidado, atención, etcétera. Eso que pasa apenas nacemos genera como, viste, como una alianza así, ¡tuc! Algo que encaja y es para siempre. Yo como bebé para siempre quedo ligado a estos adultos que me recibieron al llegar al mundo. Esos adultos no se pueden reemplazar por otros porque son mamá y papá, son los seres biológicos que además me dieron la vida. ¿Sí? O sea, yo como ser humano no vengo de un plato volador, vengo de dos células. Mm, Esas dos células en la vida social que tenemos se llaman papá y mamá. Y el ser humano que sale de la unión de esas dos células se llama hijo. Esa tríada es, ¿cómo te puedo decir? Es para siempre. Siempre yo voy a ser hija de este padre y de esta madre. Cuando empieza la historia, después de la biología, eso hasta ahí es la biología, ¿sí? Dos ujú. células y vos sos, mira, acá la combinación, estoy pensando, vos sos bióloga, yo soy historiadora, ¿no? Entonces, la biología determina, hace a la explicación del origen de la existencia de la vida y después de que nacemos, ahí empieza la historia, porque puede ser que yo haya nacido en el medio de la guerra, entonces a mi papá lo mataron, lo acaban de matar en la trinchera. Y mi mamá, Mm, que era enfermera, tuvo que salir, qué sé yo, y yo me quedé sola y entonces hubo otra enfermera y otro, o una familia que me adoptó. Y que gracias a esos, pudieron conservar mi vida. Entonces puedo tener a quienes les debo la vida y el origen, y a quienes les debo que esa vida fue conservada, que esos serían los padres de adopción. ujú. Entonces yo tengo, en vez de dos papás, tengo cuatro o tres, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, pero, ¿qué pasa? Como a veces en la historia nos toca que de muy chiquititos hubo otros que nos sostuvieron la vida, que no son los que nos la dieron, quedan olvidados, ¿no? Los Claro. padres biológicos. Bueno, ahora me imagino yo con la inseminación artificial y todo esto también puede pasar, ¿no? O Eso ni te cuento. Abre eso una ya debe película, ser un capítulo aparte, pero me otra que imagino, ¿no? Black Porque, Mirror. Claro, esas claro. son. Pero sí, solamente que nos pongamos en las realidades que tenemos hasta hace, no sé, 30 años, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en los casos de adopción, te quiero explicar el tema de la lealtad y la pertenencia, ¿no? Sí. Entonces nosotros, como seres biológicos, quedamos para toda la eternidad ligados a papá y mamá biológicos, aunque no los hayamos conocido, aunque se hayan ido de nuestra vida muy pronto y hayan llegado otros que efectivamente conservaron esa vida. Entonces, un ser humano que tiene esa vivencia tiene dos pertenencias. Y no hay una que sea mejor que la otra, solo que hay una que vino primero, nada más. No pudo haber habido adopción si no hubo antes gestación. Gestación. Claro. Entonces, de lo que se ocupa de ver esta mirada de constelaciones es ver quién vino primero y de dónde viene la vida. Esas son, te diría, las grandes preguntas Mm, que tiene Hellinger para hacernos a nosotros cuando tenemos un problema.
¿De dónde venís? Ah, tengo un papá adoptivo y tengo... Bueno, ¿quién vino primero? El papá biológico. Pero como muchas historias tienen, que esos papás biológicos son olvidados por dolor, porque se portaron mal, porque nadie los conoció, por lo que sea, porque los que después salvaron la vida fueron los otros, entonces es muy común encontrar graves problemas de conducta y emocionales en los chicos adoptados, por ejemplo, que no encuentran explicación, porque tienen unos Claro, papás adoptivos amorosos que les dan de todo y sin embargo hay algo que no tiene consuelo, hasta que nos damos cuenta que lo que este niño necesita es que alguien le reconozca que en su corazón hay otros dos y que necesita ponerlos afuera, que los demás los reconozcan, porque están en su corazón. Porque ese vínculo que se alma a partir de la gestación no termina nunca. Y porque son parte eso del son, sistema, o par- sea, son parte es tuya. ponerlos, claro, es ponerlos en su lugar, ¿no? Eso es estar en su lugar Darles. también, ¿no? Entonces Mm, es reconocer esa lealtad que es inconsciente, que es como una especie de agradecimiento eterno a que yo la vida la la recibí de vida. estos dos. Entonces, ¿cuál es mi lugar? Y mi lugar es ser hijo de A y B, y además ser hijo adoptivo de C y D. ¿Sí? Cuando yo reconozco de dónde vengo, estoy en mi lugar. Aunque yo no vuelva a ver ni sepa quiénes son esos padres biológicos, aunque ya hayan muerto. Pero yo en mi corazón, en mi esencia, les doy un lugar. Y entonces ahí estoy en mi lugar. Y puedo querer y amar a mis padres adoptivos y puedo quererme yo y puedo hacer una buena vida. Si yo no integro el lugar de donde vine y no integro al excluido, estoy todo el tiempo como una especie de fuga, ¿no? Es como Como que falta un algo, globo que claro. está pinchado, ¿no? Y yo lo Mm, cargo, pero el aire se va. Somos una especie de globo pinchado. mm. Es esto de no estar al 100%, como dijiste. Exacto. ¿No? Mm, Estoy acá, pero una parte mía sigue buscando ese origen. El origen, evidentemente, es algo importante para los seres humanos. claro. Y eso en la constelación, suponte que uno no sabe que es adoptado. O, bueno, me fui con este tema porque son todos interesantes. Me imagino que todos los ejemplos que podemos tratar son interesantes, pero imagino que también ahí puede verse, ¿no? Si en una constelación la persona no sabe, puede como llamarte la atención y puedes decir, ¿será que viene por acá? Es difícil Sí, de a tratar veces eso. sí, pero bueno, el método de constelaciones te da la posibilidad de probar algunas hipótesis, Ajá, que es como cuando te haces, qué sé yo, un laboratorio o una tomografía computada. Decir, bueno, vamos a ver. claro, Y que además el modo de probarlo es muy discreto, digamos, no es invasivo, ¿no? Vos podés- claro. Eso Y sí, porque debe cuando, ser claro, como medio fuerte, ¿no? cuando algo hace sentido, eso se ve claramente en la constelación. Y no hace falta ni siquiera decir, este es fulanito, sutanito. O sea, el trabajo con constelaciones cada vez más se puede hacer en silencio, a ciegas, porque lo que vale es, te diría, como la intención ya sea del constelador o del consultante, de asignarle un cierto rol a esa persona. Alcanza con eso. Vale, te hago otra pregunta. Si una persona tiene como la intriga y tiene cosas para tratar, creo que todo el mundo tiene cosas para tratar, pero no se anima, puede participar sin constelar. Exacto. Sí, sí. Este, porque en un taller trabajas, no es que vas de visita. Cuando vos estás en un taller tenés distintas posibilidades de trabajar. La más La menos invasiva, te diría, o la más discreta, es cuando vos mirás cómo se despliega la constelación de otra persona.
De esa manera, como vos venís con tus asuntos y además porque tenés una vida, cuando ves desplegarse la constelación del otro, es muy frecuente que resuene algo de lo que ves ahí con una cosa tuya. O que algo de cómo se resuelve algo, ¿no? O sea, mira, esto empezó así y resulta que, claro, que los hijos no tienen que ocupar el lugar de los padres porque eso les hace mal. Y vos entonces yo más bien que haga lo mismo, digamos. Hay muchas cosas que vos ves que te llevan a situaciones personales sin abrir la boca. Podés ver la constelación. También podés estar adentro de la configuración. O sea, que alguien te pide que seas representante de alguien de su sistema. Esa es una experiencia hermosa, hermosa. La viví, la Sí, viví ¿viste? fuerte, muy fuerte. Es muy bello. Es porque Muy, es, sí, por un lado, no es de lo cotidiano, no es algo que, no, algo que estamos acostumbrados a hacer. No perdés en ningún momento tu nada. conciencia, ¿no? Vos Estás sos vos, perfectamente ahí, pero sentís lo que otra exactamente. persona. Yo creo que eso es madurar, o sea, es crecer, es como llenarte de conocimiento plus, de un plus. Sí, Porque de verdad, a mí me pasó y dije, me quedé así como que mi cabeza hizo, puf, porque es como vos decís, tu mente está ahí, vos decís, pero esta no soy yo, o sea, no soy yo. Es esa persona y esa persona siente distinto y yo ni la conocía a la persona que me eligió. Sí, realmente y creo que esto fue ya hace unos años y sigo sacando jugo, digo, de esa situación. Es muy, ¿cómo se dice? Nutritivo, por decirlo de alguna manera. sí. ¿Y por qué es nutritivo, no? Porque, primero, como vos no perdés nunca la conciencia tuya, es como si con un ojo miraras la escena y sos vos que está observando, y es Adriana la que observa, y se abriera un canal de comunicación, ¿no? O como otro que vos decís, mientras miro, estoy transmitiendo, es como si pusieras una música, ¿no? O sea, estoy escuchando esto y contás. Las dos cosas son al mismo tiempo, pero te deja la vivencia de ser de otra manera. Sí. La vivencia de otro, ¿no? Algo de, así se siente cuando un hijo quiere a su mamá y su mamá no está, así se siente, ¿no? Mm, Entonces, ¿qué es de eso de lo intransferible? Es como si vos no conocieras el helado de Zamballón y de golpe alguien te da a probar. Dice, es esto. Ah, que es intransferible, porque ¿cómo explicás el gusto que sí. tiene un helado de dulce de leche? Nada, no. Hasta que no lo probás, no lo sabés. Esto es lo impactante de la experiencia de ser representante, porque cuando lo ves de afuera, la sensación que lo que te parece es que el otro, qué bien que actúa, cómo se compenetra. Sí, Y no es eso. Nadie no, actúa en la constelación, solamente amorosamente transmite. Mm, transmite, transmite. transmite lo que le pasa. Mm, Bueno, esa es la segunda manera en que vos podés estar en una constelación, que además tampoco expones nada tuyo, porque simplemente pones tu cuerpo como abrir la perilla de la radio y decir, bueno, transmito. Y la otra manera es hacer tu constelación, que es, bueno, yo quiero trabajar este tema. Y entonces lo que se despliega es tu historia. Esas son las tres maneras. De las tres formas trabajás. De las tres maneras te enriqueces. De las tres maneras amplias tu comprensión de la vida, te diría. ¿Sí? ujú. Y eso es, Y y te diría que hay un cuarto beneficio que yo lo he visto bastante, que es como trabajo grupal, tiene la bondad de hacernos mejores personas. Porque vos en general en un taller te encontrás con personas que no conoces. Y al cabo de 20 minutos, sos uno con los otros. los querés. Y, y lo que querés es que al otro le vaya bien y te Mm, emocionás con lo que le pasa. Y al final del taller te sentís feliz de haber contribuido para que otro esté un poquito mejor. mm, Esa cosa rara de que de golpe
me preocupo por un desconocido, me emociono con un desconocido y quiero que le vaya bien, eso no nos pasa todo el tiempo. No, nos pasa en las crisis, ¿viste? Cuando hay inundaciones y salimos todos a ser buena gente, Exacto, ahí somos todos, pero es verdad, es una oportunidad para, ¿no? exacto. Para uno y para contribuir con los demás, tenés razón. Sí, y ese te diría que es el aspecto social más interesante, que te saca, porque la preocupación es la que vos te decías antes, ¿no? Decir, bueno, yo voy a hablar delante de desconocidos. Con ese cassette estamos en la vida. El desconocido a priori es alguien que me va a hacer daño. Es alguien que puede beneficiarse de algo que a mí me perjudica. Cuando estás en un taller, porque además, por supuesto, es un espacio de confidencialidad y de amorosidad y de confianza en donde, bueno, lo que pasa ahí se queda ahí, ¿no? Pero el clima que se arma, ni siquiera hay que prescribir, bueno, esto que está pasando no hay que decirlo, no, porque algo del respeto que se arma y del cariño que vivencias y que nadie te lo tiene que prescribir, lo sentís, eh, te, te conecta con otra dimensión de lo humano y te muestra que también somos seres solidarios y también somos seres que queremos hacer bien gratuitamente. Y es Mm, muy lindo encontrarte con ese costado tuyo, claro. que es la que vos decías recién. Cuando hay un incendio, hay una inundación, de golpe todos nos reconocemos humanos. Ya no soy ni el vecino de arriba ni de abajo, soy humano. Estamos todos amenazados por lo mismo. Ese es el efecto que tiene este trabajo grupal. Muy bien. Y te hago otra pregunta. Estoy muy preguntona. Se hacen los talleres presenciales, se hacen individuales, se hacen grupales y también se pueden hacer online. Sí. De hecho, yo constelé online, quiero decirle, porque fue en plena pandemia. Así que yo conocí las constelaciones en esa situación y decía, esto no puede ser, y sí, sí, es posible. Pero si Esto es querés, rarísimo. Mira, porque ya sí era claro, raro. Yo conocí las constelaciones cuando esto de online no existía, ¿no? claro, Y ya era una cosa rara. A mí, te digo que para mí fue como un aprendizaje. Ni Hellinger esto lo tenía en su radar, ¿viste? Este, efectivamente, porque yo soy docente de constelaciones familiares y superviso casos, hago ejercicios, eh, hago algunas veces talleres online. Y contra todo lo que yo podía prever, efectivamente, cuando vos intencionás que alguien represente que está del otro lado de la pantalla, a tu papá, a tu mamá, a vos, las personas tienen sensaciones que es como en una constelación presencial, no les propia. Y cuando vos agregás un representante que no estaba, eso impacta en los otros representantes. O sea, pasa, digo, yo no digo que esto sea ciencia. Lo que quiero decir es que efectivamente vos notás de la misma manera que yo estoy hablando y vos me estás escuchando, también notás impacto no oral, digamos. sí. Está el otro Bueno, perfil. a mí me pasó algo que lo cuento para ver si se puede poner un poco más gráfico lo que estás diciendo. Yo constelé en Argentina en plena pandemia y en Argentina, bueno, en plena pandemia, sí, hacía calor. Era cuando empezó todo que nos encerraron, que todavía hacía calor en Buenos Aires. Los primeros, marzo, ¿qué fue? Por ahí. Hacía calor, yo estaba de musculosa y cortos, pantalones cortos, tenía calor. Cuestiones que me acuerdo que la constelación era grupal y había una chica en España, y en España en ese momento hacía frío. En un momento esta chica me elige para que yo la represente. No voy a contar todo el caso, pero la cuestión es que yo empecé a sentir frío. Yo no lo asocié ni siquiera que ella estaba del otro lado, sino más bien lo asocié a lo que a lo que estaba representando en ella, que a ella le afectaba, que no importa. Pero bueno, el caso es que yo estaba en Buenos Aires con mucho calor, de musculosa, y empecé a
a sentir mucho frío y decía, no puede ser, si no tengo el aire prendido, no tengo esto, no tengo lo otro, y sentía un frío fenomenal que no, yo sinceramente ahí dije, esto es terriblemente zarpado, me encanta, o sea, poder sentir a otra persona en ese aspecto, mi cabeza estaba fresca como una lechuga, yo estaba viendo y sintiendo y bueno, es así, y fue online, y había otras personas en otras partes del mundo, fue maravillosa experiencia. Eh, no sé si explico un poco más lo que vos decías, ¿no? Que las personas sienten, a pesar de que haya una pantalla en el medio, eh, incluso estando en otros continentes, en otros horarios. Con lo cual también se puede realizar esta actividad online. Sí, 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 sí. No solo que no solo que en medio de una pantalla, no los tenés cerca. O sea que es otro fenómeno, que eso sí es súper interesante. No me va a dar la vida para estudiar eso. Me gustaría alguna vez hablar con físicos o con alguien que se detuviera a ver el fenómeno y ver por dónde se explica. Pero lo que los cuerpos sienten, eso es una evidencia, ¿no? Bueno, efectivamente. En algún momento se van a dedicar y lo van a estudiar y lo van A veces a sabrá, pero bueno, Hellinger nunca se preocupó por eso, ¿no? Hellinger entendió algo que no inventa él tampoco, porque él es una reconfiguración de cosas que ya existían y demás. Pero él, esto sirve, esto funciona y se dedicó a expandirlo. Y si el método de constelaciones se ha extendido en el mundo como se ha extendido, por lo menos yo conozco la expansión en Argentina y algo en América Latina. Cuando Theo Boltzmann, la persona con la que yo me formé, llega a la Argentina en el año 2000 y viene con Hellinger, lo trae a Hellinger, no se conocía este trabajo acá. Pasaron 25 años, no hay alguien con quien vos hables en Buenos Aires que no haya oído hablar de constelaciones. En 25 años se expandió sin ninguna publicidad. Hoy sí, claro, bueno, mucha gente se formó, mucha gente entró en las redes y ya es algo que es invasivo y sí, que tiene, por supuesto, sus problemas, digamos, esa cuestión, ¿no? también, claro, sí, porque hay buenos y no tanto. Y- Escúchame, Adriana, no sé si querés agregar algo más importante que nos haya quedado pendiente. Ay, que yo creo que este tema es súper amplio y podríamos estar horas hablando. no, que otras veces, la próxima vez que nos juntemos, por un lado contar que estamos con ganas de hacer una experiencia virtual. Yo desde Buenos Aires, vos desde Málaga, me encantaría que hiciéramos un taller, ya veremos cuándo ponemos alguna fecha. Y Sí. después contarles que voy a ir a Málaga a hacer un taller También, presencial. Así que sí, para sí, los últimos días de octubre nos vamos a ver ahí a en encontrar. persona. Así que eso por un lado. Y después, bueno, contarles otro día, les cuento cómo se aplica esto en la educación, que es el campo donde yo me especializo, donde investigo en la universidad, qué sé yo, y contarles otras cosas. Perfecto. Bueno, me encantó. Espero que hayamos aclarado un poco las dudas. Podríamos dejar abierto como para que las personas que al ver el video o al ver o a escuchar o quieran hacer preguntas las hagan y vamos apuntando para nuestro próximo encuentro a hacer preguntas más específicas, si te Dale, parece. dale. Y por supuesto vamos a poner alguna fecha para algún encuentro virtual, algún taller virtual. Y cómo no, a fines de octubre tenerte acá en nuestra Costa Si del Sol. querés, Vicky, Ya, podés, no sé si pasar tu mail o alguna cosa ahí, o eso ya va a estar cuando nosotros sí, lo voy a lleguemos, poner. ¿no? Vamos a dejar un poco así de suspenso Dale, para que se dale, queden dale. todos esperando. Y bueno, nos vemos próximamente, ¿te parece? Sí, Vicky, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de charlar de cosas que me gustan mucho. Igualmente, igualmente, Bueno, igualmente. Vicky, Bueno, muchas un gracias. besito. Saludos por allá a Málaga.
Gracias. Mira, yo estoy de corto y vos estás toda ¿Sí? emponchada de frío, ¿no? Y ya está empezando el invierno acá. Bueno, Bueno, en bueno, octubre va a estar hermoso, así que venite con ropa livianita.